Bueno, es un placer inmenso estar aquí. Le agradezco a la universidad por la invitación y también me encanta que tengamos la oportunidad de conversar. Tenemos 1 hora y cuarto más o menos para trabajar juntos. Y mi idea es hacer esto muy dialogado. Les quiero contar algunas historias, algunas ideas y después rápidamente darles algunos ejercicios para que prueben las ideas, que lo pueden hacer inmediatamente y después, bueno, tener la oportunidad de charlar. Me encanta tener la oportunidad de hablar con gente joven. Ya me siento viejo diciendo esto, pero la verdad es que hace mucho tiempo que no tengo la chance así de conversar con chicos jóvenes. Normalmente me hacen dar seminarios y conferencias para gente de 40 para arriba, así que me entusiasma mucho tener esta oportunidad y por favor les pido que no se cohíban. Yo había pedido que no lean mi historia porque si no dicen, uy, este profesor, ya empiezo mal pensando que soy un aburrido que va a hablar de economía matemática. Les garantizo que no. Y los invito por favor en cualquier momento a hacer preguntas, participar. Cuanto más dialogado sea esto, mejor la vamos a pasar. Y como nadie tiene saco, yo también voy a sacar el mío. Este es para la noche, que tengo un cóctel así de lujo, pero ahora no hace falta. La primera vez que di una charla para 3.000 personas me desvestí del todo. Se ríen, pero fue en verdad, fue en San Francisco. Estaba dando una charla para 3.000 personas y tenía otra ropa abajo, ¿no? Tenía un pantalón de jean y una remera abajo, pero me saqué todo el traje. En fin, ahora no tengo nada abajo, así que no voy a seguir discutiendo. Empiezo entonces con una historia. Hoy quiero hablar de cosas de la vida, de la libertad y la conciencia. Y voy a empezar con una historia muy personal que la cuentan los sufíes. Los sufíes son una orden del Medio Oeste, que es como, no son musulmanes, son previos a los musulmanes, una orden muy antigua, una orden mística, y tiene una historia sobre qué significa ser humano. Es una historia así alegórica, ¿no? Que habla de un tigre. Resulta que había una tigresa embarazada que estaba, bueno, buscando comida, y bueno, vio una manada de ovejas que estaban ahí pastando a lo lejos, bueno, y se lanzó para cazar las ovejas. Bueno, y corrió y alcanzó una oveja, la cazó, la mató, pero bueno, con el esfuerzo de la carrera empezó a dar a luz, con tan mala suerte que, bueno, dio a luz un tigrecito y murió. Entonces, el tigrecito nació y la madre estaba muerta, estaba solo, y no sé si ustedes habrán visto esto, pero los animales en la selva o cuando están en estado así natural, le tienen miedo a los predadores mientras los predadores tienen hambre. Pero cuando los predadores cazaron un animal, por ejemplo, si hay una manada, un rebaño de ovejas, y las ovejas se escapan cuando el tigre aparece. Pero una vez que una oveja murió y el tigre comió, las demás ovejas le pierden el miedo. Y puede haber leones y cebras, unas cosas al lado de las otras, siempre y cuando los leones ya estén satisfechos, ¿no? Entonces, cuando la tigresa mató a esta oveja, las otras ovejas se acercaron a seguir pastando. Y el tigrecito, que había nacido, no entendía nada, no sabía nada, se vio rodeado por todas las otras ovejas que, bueno, estaban haciendo sus cosas, ¿no? Comían, pastaban, etcétera, balaban. Y sin ningún ejemplo, sin ningún otro modelo, el tigre se creyó que era una oveja más, fue adoptado por la manada. Entonces empezó a vivir como una oveja. Iba con las ovejitas, comía pasto y hacía ve, y leía los diarios y hablaba de lo mal que está todo en la realidad y miraba el mercado y bueno, las cosas que hacen las ovejas, ¿no? Que se quejan de todo y no hacen nada. Entonces el tigre creció pensando que era una oveja y llegó a un punto donde este tigre era ya un adolescente, digamos, como ustedes. Entonces estaba un día caminando y de una montaña lo ve un tigre grande, un tigre adulto, ve este espectáculo horrible de una manada de ovejas con un tigre grandote en el medio y todos caminando juntos como si fueran ovejas. Y era como una deshonra para la raza de los tigres. ¿Cómo va a ver un tigre tan pusilánime de ir caminando con las ovejas comiendo pasto? Entonces, así enfurecido, el tigre adulto se lanza de la montaña corriendo, por supuesto todas las ovejas se escapan, el tigrecito joven también se escapa, porque cree que
era una oveja también, y el tigre viejo entonces mata una oveja y lo agarra el tigre joven también. Y lo agarra así con las fauces del pellejo, como se llevan los gatos, y bueno, y el tigrecito estaba seguro que lo iba a matar, el otro se creía que era una oveja que le iban a comer. Pero no, el tigre viejo lo lleva al tigre joven a la orilla de un lago, y lo obliga a mirarse en el agua. Y una vez que se miró en el agua, agarra un pedazo de la oveja que había matado, así lo arranca, y se lo pone en la boca y lo obliga a comer. Ahora, el tigre joven, se imaginan, creía que era una oveja, era como caníbal eso, comerse a su hermana, la oveja. Y entonces, en primero, repulsión, pero al poquito era como, no sabía tan mal, ¿no? El gustito le empezó, dice, bueno, no estaba tan mal, y empezó a masticar, y después el tigre le dice, ahora vas a rugir. Y es un rugido, ¡ruah! Le muestra cómo rugen los tigres. Dice, ahora rugí vos. Y el tigre adolescente dice, ve. No. Así le dice, no, dice. Bueno, se pasan así practicando un tiempo hasta que al final el tigre adolescente pega un buen rugido de tigre. Y los sufíes dicen que ese rugido es el rugido de un ser humano que se da cuenta quién es en realidad. Para ellos, nosotros estamos en la misma situación que el tigre que creció alrededor de las ovejas. Y tenemos un terrible caso de como mispersonality, de personalidad equivocada. Nos creemos que somos una cosa y somos una cosa totalmente distinta. Y nuestra vida se ve afectada porque vivimos como aquello que creemos que somos, en vez de vivir como aquello que en realidad somos. Así que lo que quiero hacer hoy es invitarlos a considerar este gran problema de, ¿cómo se llama? La personalidad equivocada. Hay una, como que alguien está loco, ¿no? Y tiene paranoia y se cree que es quien no es. Como la gente se cree Napoleón, bueno, lo que nosotros nos creemos es una ficción. Y la verdad de quienes somos es mucho más inmensa, mucho más gloriosa, mucho más luminosa que aquello que nos creemos que somos. Y lo notable es que podemos aprender a rugir en 1 hora. Así que ese es el plan para esta hora. Si las cosas funcionan, al final de acá se van a ir todos rugiendo. Se van a dar cuenta que han estado balando toda su vida y que en realidad no son esas ovejas pusilánimes, sino un tigre majestuoso. Bueno, ¿qué hacen los tigres? ¿Cuál es la diferencia entre un tigre y una oveja? Les hago una pregunta. ¿Por qué atienden el teléfono? Hubo varias acá celulares que son. ¿Por qué atienden el teléfono? En serio, ¿cómo? Por la comunicación, para mantenerse informado. Okay. ¿Y por qué paran en una esquina cuando hay un semáforo? Porque si no nos chocan. Muy bien. La mayoría de la gente, cuando le pregunto por qué atiende el teléfono, dicen porque suena. O porque para en la esquina puede estar la luz roja. Y yo voy a decir que esa es la filosofía de la oveja. La filosofía de la oveja es decir, las cosas a mí me pasan, ¿no? Yo voy por el mundo y me ocurren cosas. Como por ejemplo, cuando le pregunto, yo tengo varios hijos, 6, y muchas veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado en su familia, que los chicos se pelean. Yo con mi hermano jamás me peleé, ¿no? Pero, bueno, no más de una vez por día, digamos. Pero hay una pelea. Entonces yo agarro a mis hijos, se están peleando, y los paro y les pregunto, por ejemplo a Tomás, ¿por qué le estás pegando a tu hermana? ¿Cuál es la respuesta? Porque ella me pegó primero, por supuesto. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le estoy pegando a mi hermana se está pegando a sí misma a través mío. Claro, ¿ven? Pues yo no le pegué, ella se pegó a sí misma. O sea, ¿qué dicen los chicos cuando rompen un juguete? Dicen, papá, se rompió solo. Se hizo el harakiri, el juguete, se suicidó. ¡Fue horrible! Papá, por Dios, sálvalo. Es suicida este juguete, ¿no?
¿Qué dicen los niños cuando derraman la Coca-Cola? Se cayó. ¿Y tú no andabas por ahí? No, yo no. No sé si escucharon alguna de esas cosas. ¿Qué pasa cuando se olvidan de traer el pullover del colegio? Cuando dejan el pullover en la escuela. Se quedó el pullover en la escuela, se quedó. No quiso volver a casa. Estuve peleándome como 20 minutos, pero no quería volver. Y se empacó y se quedó. No. Fíjense, toda esa forma de hablar es una forma de hablar que no tiene sujeto. Se quedó, se perdió, se rompió, se cayó. ¿No? Es una forma de hablar que no tiene sujeto. Esa es la forma de hablar de las ovejas. Es una forma de hablar donde las cosas pasan, pero no hay nadie en el mundo que haga que las cosas pasen. Entonces, imagínense que ustedes tienen que entregar una tarea, ¿no? Y no terminan a tiempo. Y viene el profesor o la profesora y les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no terminaron la tarea? ¿Cuáles son algunas de las excusas normales, ¿no? La tarea no terminé, tarea incompleta. Entonces, si uno le dice, bueno, ¿por qué no terminaste la tarea? ¿Por qué está la tarea incompleta? ¿Cuáles son algunas de las excusas que ustedes han escuchado en su vida? Se arruinó la impresora. Se arruinó la impresora. ¿Cómo? Esta es la mejor de todas. El perro se la comió. El perro se la comió. ¿Cómo? Se fue la luz. O se fue internet. Sí, se murió alguien. Bueno, en realidad hubo poco tiempo. No tuve tiempo. El tiempo fue demasiado corto, no nos dieron suficiente tiempo para hacer el trabajo. Bueno, fíjense, todo esto, todas estas excusas tienen un factor común. El factor común de estas excusas es yo no soy responsable. ¿Quién tiene la culpa? La impresora, el perro, la luz, el ISP provider, la internet, la maestra que me dio poco tiempo. O sea, todo el mundo tiene la culpa, pero hay una sola persona en todo el mundo que está absolutamente libre de culpa y cargo. Moi, yo. Yo no fui. Todos los demás tienen algo que ver, potencialmente, pero yo no. Yo no soy culpable del problema. Yo me acuerdo cuando era chico, a veces volvía a casa, estaba contento. Mamá, me saqué un 10. ¿Ustedes usan de 1 a 10 acá las calificaciones también? Me saqué un 10. Pero otros días volvía tarde, volvía así todo cabizbajo. Mamá, no sabes, enojado, ¿no? Me puso un 4. La maestra me puso un 4. No sé si notan la diferencia, ¿no? Yo me saco los 10, pero ella es la que me pone los 4. Ahora, hay algo lindo de no ser responsable. Hay algo muy como fulfilling, como se dice, que me satisface. ¿Qué es lo bueno de no ser responsable? No tener culpa, exactamente. Lo bueno de no ser responsable es que soy inocente. Yo no tengo nada que ver, no fue mi culpa. La tarea no se terminó porque no hubo tiempo. O el archivo se perdió el archivo. Estaba en la network y dobló para la derecha cuando tenía que ir para la izquierda, se perdió y nunca más lo encontramos, se fue para allá. El archivo se perdió, ¿qué va a hacer? Lo que me da placer de esto es que soy inocente, entonces yo estoy libre de culpa y cargo. Pero hay un problema muy serio con esta inocencia. ¿Qué tiene que pasar para que yo termine a tiempo? Supongamos, elijamos alguno de estos, se arruinó la impresora, ¿no? Si la razón por la cual la tarea está incompleta es que se arruinó la impresora,
¿Qué tiene que pasar para que yo termine mi tarea a tiempo? La impresora no tiene que arruinarse. ¿Qué poder tengo yo de controlar que la impresora se arruine o no? Ninguno. Y ese es el problema. Es que cuando yo soy inocente, el precio de esta inocencia es que soy impotente. Si no soy parte del problema, no puedo ser parte de la solución. Cuando la gente llega tarde a una reunión, ¿qué dicen? ¿Por qué llegué tarde? Por el tráfico. ¿Qué tiene que pasar para que no lleguen tarde entonces? Ah, bueno, no. Ahí están cambiando. Si la razón por la cual llegaron tarde es por el tráfico, van a dejar de llegar tarde cuando deje de haber tráfico. Por lo tanto, nunca van a dejar de llegar tarde. Si la razón por la cual llegaron tarde es que no salieron a tiempo, para llegar a tiempo tienen que salir a tiempo. Pero fíjense que cambia totalmente la historia. Cuando es el tráfico la causa, yo no tengo nada que ver, soy inocente. Pero como yo no tengo nada que ver con el tráfico, tampoco puedo hacer que el tráfico desaparezca. Por lo tanto, voy a seguir llegando tarde, aunque no quiera. El precio de la inocencia es la impotencia. Cuando yo cuento la historia de forma en que yo no tengo nada que ver con el problema, cuento la historia de forma en que yo no puedo tener nada que ver con la solución. Y ese es el precio de ser una oveja en el mundo. A mí las cosas me pasan, pero yo no tengo la culpa. Soy inocente. ¿Qué va a ser? Pobre de mí. La forma en que yo llamo esto es, soy una víctima de las circunstancias. La oveja es una víctima permanente de las circunstancias. No sé si conocen gente así. Todo, y sí, porque me trataron mal acá y me hicieron mal allá y el otro no me cumplió y después había mucho tráfico y después se rompió la impresora y además mi perro me ladra y se come mi tarea y la maestra no me trata bien. Y gente que vive, el modo de vida de una víctima es el resentimiento y la resignación. Así es como viven las ovejas, resignadas a su destino y resentidas con el resto del mundo. Eso es ser una oveja. La mayoría de la gente que conozco, todos, empezamos siendo víctimas. Por eso como niños, lo que queremos evitar a toda costa es ser culpables, pero no nos gusta que nos castiguen. Entonces contamos la historia de nuestra vida como si fuéramos víctimas. ¿Por qué le pegaste? Y porque ella me pegó primero. Yo no le pegué, no fui yo, no fue una decisión. ¿Por qué levantaste el teléfono? Y porque sonó. ¿Por qué paraste? Y porque estaba la luz roja. En ningún momento hay una asunción de responsabilidad o una declaración de elección. Yo no elijo mi vida, a mí mi vida me pasa. Y las cosas me pasan, por lo tanto, yo no soy responsable de ellas. Pero como dije antes, el precio de no ser responsable de mi vida, el precio de no hacerme responsable de mi vida, es que termino viviendo totalmente castrado. No tengo la posibilidad de alterar mi vida porque las cosas que me pasan a mí vienen de afuera, son decisión del otro. Si el otro me trata bien, entonces mi vida va a ser feliz. Si el otro me trata mal, mi vida va a ser infeliz. Pero no hay nada que yo pueda hacer para influenciar cómo me trata el otro. Como la oveja diciendo, y si los tigres me comen, me voy a morir. Y si los tigres no me comen, voy a seguir vivo. ¿Pero qué va a hacer? No, eso es decisión del tigre. Yo lo único que puedo hacer es seguir pastando y balando como una oveja. Para mí es un desperdicio total. Vivir así es una porquería. Es una pérdida de una riqueza impresionante, porque lo que nos hace humanos es justamente que somos capaces de elegir, que somos responsables de nuestro destino, no que somos consecuencia de fuerzas naturales. Los tiranos nos quieren hacer creer esto, porque es mucho más fácil manejar una manada de ovejas que un grupo de tigres. Entonces, cuando alguien quiere así ser tirano y manejar una sociedad, la mejor forma de manejar a la sociedad es convertir a todo el mundo en ovejas. Decirle, no, ustedes no pueden hacerse bien en su vida, necesitan a alguien que los cuide, pero déjenme que yo los voy a cuidar. Yo les prometo, los voy a cuidar. Pocos de ustedes van a ser sacrificados a los tigres, solamente un 30% de impuesto a las ganancias. Pero bueno, les vamos a sacar, no más que un 30% de la población va a ser sacrificada año a año a los tigres, pero ese otro 70% va a vivir muy bien. Confíen en mí que yo los voy a cuidar. Esa es la filosofía del tirano.
¿Por qué? Porque el tirano necesita pusilánimes. La palabra pusilánime quiere decir alma pequeña. Es lo opuesto de un magnánime. Un magnánime es alma grande. Las ovejas son pusilánimes. Y los pusilánimes son aquellos que apoyan la gestión de los tiranos. En economía, en la empresa, en la vida en general. Por lo tanto, hay una externalidad, para los que están en la universidad, hay una externalidad que producen las ovejas y es que se vuelven la carne para los tiranos. Ahora bien, ¿cómo salimos de acá? Bueno, les cuento una historia que pasó en realidad con una de mis hijas. La estaba trayendo de vuelta del colegio, Janet se llama, y Janet estaba muy enojada porque la mamá se había olvidado de poner una botella de agua con su almuerzo. Entonces había tenido gimnasia, tiene 11 años Janet, tenía en ese momento, y estaba muy enojada y dice, ay, estoy mal, papá, porque mamá no me puso la botella y de agua y tengo sed y tuve gimnasia y corrimos y no podía tomar agua y yo no tenía la botella y mamá no me puso la botella de agua y dale. La historia, la sanata de la víctima, una y otra vez. Yo digo, bueno, no puede ser, yo no puedo aceptar esto de mi familia, yo enseño esto. No, basta. Entonces paré el auto, me doy vuelta y digo, Janet, ¿quién tiene el problema acá? ¿De quién es el problema? ¿De mamá? Porque mamá tendría que haber puesto la botella de agua y no la puso. No, espera, te hago otra pregunta. ¿Quién tiene sed? ¿Cómo? Sí, ¿quién es la que tiene sed? Bueno, yo tengo sed. ¿Mamá tiene sed? No. ¿Vos tenés sed? Sí. Bueno, entonces, ¿quién es la que tiene el problema? ¡Mamá! Probemos de vuelta. ¿Quién tiene sed? Yo tengo sed. ¿Quién tiene el problema? Y él me mira así con un gesto medio de entendimiento y terror, ¿no? Y me dice, ¿me está diciendo que el problema es mío? Y digo, si vos tenés sed, el problema es tuyo. Porque a mamá le importa un rábano que vos tengas sed. Digo, mira, ¿qué te parece? Mamá se olvida de poner la botella de agua y vos sos la que sufre las consecuencias. ¿Te gusta esa situación? No, es muy injusto. Digo, sí, es injusto, ¿eh? Claro. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, mamá tendría que poner la botella. Digo, sí, mamá tendría que poner la botella, pero no la puso. ¿Sabes qué? Y mañana en una de esas no la pone otra vez. ¿Y qué vas a hacer vos entonces? ¿Vas a seguir sufriendo? Y me dice, no sé. Digo, ¿hay algo que vos podrías hacer aun cuando mamá se olvide de poner la botella para no tener sed? Y me mira así con una sonrisa y dice, ¿y la puedo poner yo? Digo, ¡fantástico! ¡Qué idea radical!, ¿no? What a radical notion. You can put it yourself. Hey, ¿qué tal? Y entonces después me dice, pero si después me olvido de ponerlo, entonces la culpa va a ser mía. Le digo, sí. Ese es el precio de ser humano. El precio de ser humano es que cuando vos te olvidas de poner la botella, la responsabilidad es tuya. Ahora, el rugido que hace que una oveja se transforme en tigre es yo soy responsable de mi vida. Ese es el rugido. Hasta que un ser humano no dice eso, en mi opinión, no es humano. Es un proyecto de ser humano. O sea, pero hasta el momento en que una persona no dice yo soy responsable de mi vida, me declaro como protagonista único y principal de mi vida, hasta ese momento es una oveja, es un proyecto de tigre. Pero solamente después del rugido uno se puede llamar con orgullo ser humano. Lamentablemente, yo creo que más del 90% de la población del mundo no llega a ese estándar, no llegan a ser humanos. Y es una pena porque hay un montón de tigres que se mueren sin haberse dado cuenta de lo que son. ¿Por qué es que la gente entonces tiene tal terror de ser humano? Bueno, pues para ser humano, para salir de esta resignación y resentimiento, lo que es necesario decir es, no, mi tarea está incompleta porque yo no le dediqué el tiempo suficiente. ¿Y por qué no le dediqué el tiempo suficiente? Porque elegí hacer otras cosas.
Conozco muy poca gente que habla así, aún adultos, ¿eh? Los adultos dicen, ¿por qué no terminó el reporte? Bueno, tuve mucho que hacer. Tuve mucho que hacer. ¿Cómo tuve mucho que hacer? No existe, piénsenlo un momento, no existe tal cosa como cosas para hacer. No hay nada que hacer. Lo único que hay en el mundo son elecciones de cómo alocar mis recursos, nada más. Lo que hay son múltiples pedidos. Hay un montón de gente que me puede pedir cosas, pero las cosas que yo hago, no las hago porque las tengo que hacer, las hago porque elijo hacerlas. Y la mayoría de la gente no es consciente de eso. Por eso decir, mira, ¿puedes cenar hoy a la noche? Ay, me encantaría cenar contigo, pero ¿sabes qué? No puedo porque tengo tanto trabajo, tengo un montón de requerimientos, de compromisos y no puedo desembarazarme de los compromisos. Voy a usar una palabra técnica en inglés, eso se dice bullshit. Es bullshit. ¿Cómo tengo mucho? Si tu vida estuviera en juego, ¿podrías ir a cenar con esa persona? Absolutamente. Todos los otros compromisos ineludibles, so to speak, serían perfectamente eludibles. Entonces eso, hablar de compromisos ineludibles, hablar de tengo que, hablar de mira, me encantaría pero no puedo, es todo mentira. Es una mentira peligrosa, porque es una mentira que suena a balido de oveja. La verdad es que momento a momento en mi vida yo elijo qué voy a hacer. Elijo qué voy a hacer con mi tiempo, con mis recursos, con mi vida, con mi energía, con todo. Y el no hacerse cargo de esta elección genera una vida pusilánime. Ahora, cuando uno no es pusilánime, cuando uno se convierte en un tigre, uno se vuelve protagonista de su vida, ese protagonismo conlleva necesariamente ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con dos cosas. Primero, porque tengo que elegir. Cuando tengo que elegir es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y voy para allá o voy para acá? Tengo que elegir y no sé qué hacer. Pues la mayoría de la gente está tan aterrorizada de elegir que prefieren subordinar su vida a un tirano. Por eso decía, los tiranos se nutren de los pusilánimes. Entonces decir, yo cuidaré de ti. Mira, tú no tienes que preocuparte de ahorrar para tu ancianidad. Tengamos un sistema jubilatorio. Obliguemos a que la gente ahorre para su ancianidad. Por supuesto, nosotros le vamos a cuidar los fondos y le vamos a pagar un perfecto retorno de la mitad de lo que podrían conseguir en cualquier cuenta corriente de un banco. Pero, bueno, es que lo hacemos porque somos buenos, porque nos vamos a llevar la otra mitad nosotros como impuesto a los lobos. Como somos lobos y no los comemos, nos vamos a llevar la mitad de su dinero. Pero no se preocupen, porque si los dejáramos que ustedes ahorren su propio dinero, ustedes no sabrían qué hacer con él y tendrían que elegir a dónde ahorrarlo. Miren qué horrible, van a tener tanta ansiedad en su vida. Entonces, confíen en mí, denme todo su dinero que yo se los voy a cuidar, así ustedes no tienen que elegir nada. O peor aún, en un sistema comunista, ¿cómo van a elegir ustedes su carrera? No, sería terrible para la sociedad que cada persona, imagínense que cada uno haga lo que quiera, sería un desastre. Vamos a organizarlo, yo les voy a decir a cada uno qué tiene que estudiar y qué tiene que hacer, y ustedes nunca van a tener la ansiedad de tener que conseguir trabajo, ni de tener que elegir qué carrera seguir, ni qué estudiar. No se preocupen, déjenme que yo voy a elegir por ustedes. Así, pero la mayoría de la gente del mundo vive así, es impresionante. Por eso la gente se asocia a esos cultos, como los de Jim Jones, o los de los Branch Davidians, o de todos esos cultos, donde el líder le dice, ustedes no tienen que pensar, porque yo soy la encarnación de Dios, o de la lucha de clases, o de lo que fuera. Entonces créanme que yo les voy a decir a ustedes qué hacer con su vida, y ustedes hagan eso y van a ser felices. O mejor dicho, van a ser infelices, pero por lo menos nunca van a tener que sufrir la ansiedad de elegir qué hacer. Eso es un trato con el diablo. Pero la mayoría de la gente firma, saca su pluma, se rasga las venas, saca sangre y firma, sí, acepto entregar mi vida y ser una oveja para siempre, con tal de no tener que sufrir la ansiedad de elegir. Eso es lo que yo llamo ser un pusilánime. Ahora, también hay otra ansiedad, que es que si yo elijo, yo soy accountable. No hay una palabra en castellano para accountable. Accountable significa que tengo que rendir cuenta de mis acciones. Cuando yo elijo algo, alguien me puede preguntar ¿por qué elegiste eso? Y tengo que contestar. Cuando Tomás me dice, no, yo le pegué porque ella me pegó primero, él no es accountable. No hay nada que account for. Es como ella me pegó, yo se la devolví, por lo tanto soy inocente, no tengo nada que ver. Pero cuando uno se hace cargo
de ser un protagonista. Esto es lo que llamo ser un protagonista. En inglés lo llamo esto ser un player. Do you want to be a victim or you want to be a player? Esa es la pregunta en inglés. Ser un protagonista significa que ahora yo tengo que dar account, tengo que explicar por qué. Alguien me puede preguntar, ¿en base a qué elegiste lo que elegiste? ¿Por qué hiciste eso? Y no puedo decir, bueno, no tenía opción. Yo no, ¿sabes qué? Yo no lo quería hacer, pero las circunstancias me llevaron a hacerlo. ¿Qué patraña es esa? Eso es ser una oveja. ¿Cómo las circunstancias no te llevan a nada? Las circunstancias son lo que son. Vos elegís cómo enfrentarte a sus circunstancias.